Contextualicemos un poco. Entonces tenemos a el protestantismo, ¿verdad?, procedente de Inglaterra, Holanda y los principados del Sacro Imperio Romano Germánico antes mencionados, enfrentando a todo el bloque de la facción católica, encabezada principalmente por los Borbón en Francia y por los Habsburgo, que gobernaban el Sacro Imperio y también España, además respaldados por la Iglesia Católica de Roma. Bueno, este último bloque católico se partió en dos y su reconciliación estuvo fluctuando durante largo tiempo antes de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la estructura que controlaba al Sacro Emperador y a España, por así llamarlo, comenzó a luchar con la que controlaba Francia, mientras los papas intentaron unirlas en diversas ocasiones para poder enfrentar a Inglaterra, que era la verdadera enemiga. Para no regresar muy atrás en la línea del tiempo, tomaré como punto de partida el asesinato de Enrique III de Francia en manos de un fraile dominico, es decir, una orden de la Iglesia Católica de Roma. ¿Por qué? Porque este rey era de tendencia protestante y además era aliado de la máxima enemiga de la Iglesia Católica en ese momento, que era Isabel I de Inglaterra, cabeza del protestantismo más poderoso, que es el de la Iglesia Anglicana, hija de Enrique VIII Tudor y de Ana Bolena. Entonces, cuando Enrique III de Francia es asesinado, el sucesor es Enrique IV de Francia, y él va a ser el primer Borbón en gobernar Francia. Él es procatólico y anula su primer matrimonio para casarse con María de Medici, perteneciente a una de las familias poderosas de la Sacra Romanocracia. Entonces este Enrique IV de Francia hizo lo mismo que Enrique VIII de Inglaterra, pero a la inversa. Pues no olvidemos que Enrique VIII anuló su primer matrimonio, que era católico, para casarse con Ana Bolena, de tendencia protestante, y para ello tiene que fundar la Iglesia Anglicana. Y este Enrique IV, ¿verdad?, anula su primer matrimonio protestante para casarse con María de Medici, que es de tendencia procatólica. La historia oficial expuesta en los principales documentales de mayor alcance, tanto de televisión como de internet, así como en los textos, narra que la Casa Borbón de Francia estaba en bancarrota, en una deuda perpetua, lo que consecuentemente va a provocar que detone la revolución. Pero pocas veces se menciona que los principales acreedores desde hacía varias generaciones era la casa de los Medici, y una prueba de ello es precisamente esta boda. El 5 de octubre del año 1600 se celebra la boda de Enrique IV de Francia, Borbón, con María de Medici, sobrina de Ferdinando I de Medici, el entonces cabeza de la dinastía. Pero esta boda incluía un arreglo nupcial donde la corona francesa, los Borbón, exigían como pago 1.000.000 de escudos de oro. Tras diversas negociaciones y regateos, finalmente la cantidad acordada y aceptada por los Medici queda en 600.000, donde 350.000 serían en efectivo a la corona francesa y el resto a deducir de la deuda que los Borbón tenían con los Medici. Ahora bien, también se dice que la casa de los Medici para los tiempos de la Revolución Francesa ya se había extinguido, lo cual es cierto, pero hay que tomar un matiz en consideración. Leopoldo II de la dinastía de los Habsburgo, aquel que va a ser asesinado por los Illuminati y que es hermano de María Antonieta, en tiempos de la Revolución Francesa él gobernaba la Toscana. La Toscana es el territorio ancestral de los Medici, cuya capital es Florencia, que era el origen de los Medici.
el padre de Leopoldo había adquirido toda esta área y obviamente después se la va a heredar, cuando la casa de los Medici ya no pudieron proporcionar un heredero. Por eso se argumenta que ya para estos tiempos se había extinguido, porque se había extinguido su rama más potente, que era la rama ducal de Florencia. Sin embargo, la dinastía de los Medici ya se había fusionado con linajes reales, como por ejemplo esta boda llevada a cabo en el año 1600 entre Enrique Borbón, Enrique IV de Francia, con María de Medici. Pero además, los Medici se fusionaron por casamientos también con la dinastía de los Habsburgo. Los Habsburgo, que anteriormente habían gobernado España, que seguían gobernando el Sacro Imperio y que ahora, en tiempos de la Revolución, gobernaban la Toscana. Inclusive, la casa de los Medici se fusionó por casamientos con la dinastía de los Stuart de Inglaterra, aquellos reyes derrocados en la Revolución Gloriosa. Entonces, la casa de los Medici está fusionada con todos estos linajes reales del bando católico, con los Borbón de Francia, que también gobernaban España, con los Habsburgo del Sacro Imperio y que anteriormente habían gobernado España, y con los Stuart, que eran también católicos y que habían gobernado Inglaterra y deseaban recuperar el trono en Inglaterra. En cuanto a los negocios bancarios de los Medici, supuestamente habían cerrado algunas generaciones atrás porque el negocio ya no era redituable, lo cual es difícil de creer porque el negocio bancario sigue siendo redituable hasta la actualidad. Lo que probablemente sucedió es que aperturaron nuevos bancos y compañías, colocando a testaferros para dirigirlos y escondiendo así sus nombres. Incluso algunos pareciese que estuvieran a cargo de los gobiernos, pero en realidad eran bancos que prestaban a los monarcas en Europa. Por ejemplo, Luis XV integró en su corte a un banquero escocés que era un lacayo de los Stuart. Su nombre era John Law. Él fue nombrado controlador general de finanzas cuando Luis XV sube al trono en 1715. Y para mayo de 1716, este John Law abre el Banco Privado General, que pronto se va a convertir en el Banco Royal. Actualmente es el Banco de Francia. Este banco fue financiado principalmente por el gobierno y fue uno de los primeros bancos en emitir papel moneda, que prometió que podría cambiarse por oro. Este banco controlaba a la Compañía del Mississippi. Era una supercompañía que se utilizaba para la colonización del territorio francés en Estados Unidos, esencialmente en Luisiana. Luisiana, que fue nombrada en honor al anterior rey Luis XIV. Entonces convencieron a los parisinos ricos para que invirtieran en esta supercompañía, que en realidad esta compañía es la sucesora de la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Esta compañía del Mississippi, cuando entra Luis XV, mediante este banco absorbe a la Compañía Francesa de las Indias Orientales y también absorbe a la Compañía de China, que de China solo tiene el nombre porque en realidad también era francesa. Esa compañía había sido creada en el año 1660 por la élite católica de Francia mediante una sociedad secreta llamada la Compañía del Santísimo Sacramento, que a su vez era manejada por el entonces rey Luis XIII, por su confesor el jesuita Pere Suffren y por María de Medici.